Hola amigos y amigas, veamos cómo te fue la actividad Supera los límites. 1. El valor de la expresión, la que tenemos acá, es... Para comenzar vamos a hacer uso de la siguiente propiedad. Cuando tenemos una fracción y numerador y denominador son potencias de exponente negativo, recordemos que podemos hacer lo siguiente. Numerador y denominador intercambian posiciones por estar elevándose negativo, así que en este caso a a la menos n quedaría abajo, pero con exponente positivo, y b a la menos m que está abajo quedaría arriba, pero con exponente positivo. Entonces en este caso 2 a la menos n y 3 a la menos 1 van a subir, porque son las únicas potencias que tienen exponente negativo en este ejercicio. Así que este ejercicio nos quedaría como 3 a la 1 por 4 por 18 a la n que ya estaban, por 2 elevado a n que acaban de subir, todo esto sobre lo que quedó, que es 6 elevado a 2n más 1. Ahora continuamos haciendo uso de la siguiente propiedad. Multiplicación de potencias de igual base. Recordemos que conservamos la base y sumamos los exponentes. Sin embargo, esta propiedad la vamos a ver de derecha a izquierda, que nos dice que si tengo una potencia y arriba una suma, se puede separar en dos potencias con una multiplicación, y los números que se estaban sumando pasan a ser los nuevos exponentes. Entonces acá, como tenemos una base que es 6 y tenemos una suma, vamos a separar multiplicativamente. Entonces aquí abajo, en esta fracción, nos va a quedar 6 elevado a 2n por 6 elevado a 1. Esta suma nos separó en dos potencias. Y aquí arriba también podemos resolver, porque 3 por 4 nos da 12, y acá vamos a hacer uso de la siguiente propiedad. Cuando multiplicamos potencias de mismo exponente, conservamos el exponente y multiplicamos las bases. Así que acá, como estamos multiplicando dos potencias con mismo exponente, conservamos el exponente que es n, que está acá, y multiplicamos las bases. Y 18 por 2 nos da 36. Otra propiedad que nos va a servir usar acá es la siguiente. Cuando tenemos potencia de potencia, recordemos que conservamos la base y los exponentes se multiplican. Entonces, si miramos esta propiedad de derecha a izquierda, nos dice que si tenemos una base elevada a una multiplicación, podemos separar estos factores como dos exponentes. Y esto es lo que vamos a hacer acá, en 2 por n. Lo vamos a escribir aquí abajito. 6 a la 2 por n, lo podemos pensar que salió de 6 al cuadrado y todo esto elevado a n. Pero acá podemos resolver. Y 6 al cuadrado equivale a 36 y mantenemos el exponente n. Luego, si usamos esto en el ejercicio, nos quedaría como 12 por 36 a la n, todo esto sobre, y ahora 6 a la 2n, que lo trabajamos acá, lo cambiamos por 36 a la n por el número que estaba aquí al lado, que era 6. Y ahora es solo cosa de simplificar, porque 36 a la n se simplifica con el mismo que está aquí arriba, y si simplificamos por 6 o dividimos, 6 en 6 está contenido una vez y en 12 está contenido dos veces. Entonces la respuesta de todo este ejercicio es alternativa C, porque nos dio 2. 2. Si n es un número natural, una expresión equivalente a todo esto es... Para comenzar vamos a usar la siguiente propiedad. Recordemos que cuando tenemos una división de potencias de igual base, entonces conservamos la base y restamos los exponentes. Pero si miramos esta propiedad de derecha a izquierda, tenemos que, cuando tenemos una base elevada a una resta, lo podemos separar como una fracción. Y van a aparecer dos potencias, y los exponentes eran los términos que se estaban restando. Entonces acá en cada una vamos a aplicar esta propiedad de derecha a izquierda. Entonces este ejercicio nos queda como 3 a la n sobre 3 a la 3 menos 3 a la n sobre 3 al cuadrado. Y todo esto estaba elevado a 2. Ahora, acá tenemos una resta de fracciones que tienen distinto denominador, dado que si resolvemos acá nos va a quedar 3 a la n sobre 27 menos 3 a la n sobre 9, y todo esto se está elevando a 2. Entonces, para resolver esta resta lo que hacemos es
amplificar para igualar denominadores. Entonces esta fracción la vamos a amplificar por 3 y nos va a quedar 3 a la n sobre 27 menos 3 por 3 a la n, dado que 3 está multiplicando a numerador y también a denominador, y 3 por 9 es 27. Y todo esto está elevándose a 2. Ahora, ¿qué nos quedó? Una resta de fracciones con mismo denominador. Entonces acá nos va a quedar solo una fracción. Abajo vamos a conservar 27 y arriba nos va a quedar la siguiente resta. 3 a la n, este numerador, menos, y acá nos quedaría 3 por 3 a la n. Y todo esto se estaba elevando a 2. Ahora atención, porque vamos a resolver este numerador. Para esto observa lo siguiente. Imaginemos que 3 a la n lo vamos a disfrazar por algún símbolo, por ejemplo un cuadradito. Entonces lo que tenemos aquí arriba es algo así como un cuadradito, el que tenemos acá, menos 3 de esos cuadraditos, que viene siendo lo que tenemos acá, 3 por 3 a la n. Pero ¿cómo resolvemos esto? Y esto es lo mismo que tener, por ejemplo, x menos 3x. En ambos casos lo que está ocurriendo es que tenemos algo y le estamos quitando 3 de ese mismo algo. Entonces, si tenemos 1 y nos quitan 3, quedamos debiendo 2. Por lo tanto, aquí arriba y aquí abajo empezamos escribiendo menos 2 y luego el símbolo que estamos operando, que aquí arriba viene siendo el cuadradito y aquí abajo viene siendo la x. En definitiva, esta resta equivale a menos 2 por 3 a la n, porque este cuadradito lo habíamos disfrazado por 3 a la n. Así que acá nos quedaría igual en el numerador a menos 2 por 3 a la n sobre 27, y todo esto se está elevando a 2. Ahora, para resolver esto nos va a convenir pensar 27 como potencia. Así que aquí en el numerador nos va a quedar menos 2 por 3 a la n, y en el denominador vamos a transformar 27 en potencia, que equivale a 3 a la 3, como lo tenemos acá en un principio. Y todo esto hay que mantenerlo que está elevado a 2. Ahora, para continuar, vamos a hacer uso de la siguiente propiedad. Cuando nosotros dividimos potencias de igual base, entonces conservamos la base y restamos exponente. Y eso es lo que podemos hacer acá, dado que tenemos una división de potencias donde la base es 3. Por lo tanto, el ejercicio nos quedaría como sigue. Menos 2 por, mantenemos la base 3 y restamos exponente. A n, el exponente del numerador, le vamos a quitar 3, que es el exponente del denominador. Y nuevamente todo esto se está elevando a 2. Y como paso final vamos a hacer uso de la siguiente propiedad. Cuando nosotros tenemos una multiplicación de potencias de igual exponente, entonces conservamos el exponente y multiplicamos las bases. Pero si miramos esta propiedad de derecha a izquierda, lo que tenemos es lo siguiente. Cuando tenemos una multiplicación elevándose, entonces el exponente va a elevar a cada uno de los factores. Y eso es lo que tenemos acá. Tenemos una potencia que está elevando a una multiplicación. Por lo tanto, este 2 va a elevar a cada uno de estos factores. Una observación, esta propiedad no pudimos haberla usada al principio, dado que solo vale cuando hay una multiplicación, y aquí observemos que había una resta. Por lo tanto, en este ejercicio nos queda lo siguiente. Menos 2, el primer factor, se va a elevar al exponente 2, por, y 3 elevado a n menos 3 se va a elevar a este exponente 2. Y ahora resolvemos. Menos 2 al cuadrado es igual a 4 por, y aquí terminamos dado que tenemos dos exponentes, y recordemos que cuando tenemos potencia de potencia, entre los exponentes se multiplican. Entonces nos va a quedar la base 3 y en el exponente nos va a quedar 2, el que está aquí afuera, multiplicando al exponente que ya estaba, que es n menos 3. Y aquí hemos terminado el ejercicio, que nos da como respuesta la alternativa C. 3. Sabiendo que k y toda esta expresión son números naturales, ¿en qué cifra termina 3 elevado a k? Observemos que nos dicen que k es un número natural, es decir, podría ser 1, 2, 3, 4, etc. Y esta fracción es un número natural. Pero ¿cuándo una fracción con denominador 5 da un número natural? Y la respuesta es que cuando el numerador es divisible por 5. Observa,
Si todo el numerador fuera por ejemplo 3 y lo dividimos por 5, esto es inexacto. Pero si todo este numerador fuera por ejemplo el número 20 y abajo tenemos 5, esta división es exacta porque nos da 4. Por lo tanto, hemos descubierto que todo este numerador es divisible por 5. Pero ¿qué significa que un número sea divisible por 5? Y recordemos que un número es divisible por 5 cuando termina en 0 o en 5, es decir, números de la forma dígitos, pero que la última cifra sea 0, o que tenga dígitos y la última cifra sea 5. Ahora, esto es clave dado que nosotros no vamos a resolver potencias tan grandes acá. Lo que nos va a interesar es averiguar cuándo toda esta expresión termina en 0 o termina en 5. Y para esto vamos a ver los últimos dígitos de las potencias de 2 y de 7. Ahí está la clave. Observa, cuando elevamos 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3 y 2 a la 4, los resultados son los siguientes. 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4, 2 a la 3 es 8 y a la 4 es 16. Termina en 6. Pero si queremos averiguar en qué termina cuando elevamos a 5, a 6, a 7 y a 8, observa lo siguiente. Para obtener 2 a la 5, 2 a la 4 tenemos que multiplicarlo por otro 2. Y si multiplicamos 16 por 2 nos queda 2 por 6 es 12 y luego vienen otros dígitos. Si queremos 2 a la 6, el resultado de aquí arriba tenemos que multiplicarlo por 2. Y cuando empezamos a multiplicar, 2 por 2 nos da 4 y luego aparecen otros dígitos. Si queremos 2 a la 7, misma historia, multiplicamos por 2, aquí nos va a quedar 8 y otros dígitos. Si queremos 2 a la 8, multiplicamos por 2 aquí arriba, 2 por 8 es 16, terminan 6 y van a aparecer otros dígitos. Lo importante es que los números que venían antes no nos interesaban, solo los últimos dígitos de los resultados. Pero para que estemos tranquilos los vamos a escribir. Aquí es 32, aquí es 64, aquí es 128 y aquí es 256. Pero ahora observa lo siguiente, cuando miramos las primeras 4 potencias de 2, primero terminó en 2, luego en 4, luego en 8 y luego en 6. Y puedes observar que las siguientes 4 potencias terminaban en lo mismo, primero en 2, después en 4, luego en 8, después en 6. Esto significa que los últimos dígitos de las potencias de 2 van en siglos de 4, es decir, terminan en 2, en 4, en 8, en 6 y vuelven a repetirse estos últimos dígitos en las potencias de 2. Ahora vamos a analizar las potencias de 7. 7 a la 1, 7 a la 2, 7 a la 3 y 7 a la 4. Calculando aquí tenemos 7 a la 1 es 7, 7 a la 2 es 7 por 7 que da 49, pero solamente vamos a mirar el último dígito. 7 a la 3 nace de multiplicar este número por 7, 7 por 9 es 63 y aparecen otros dígitos, y 7 a la 4 nace de multiplicar este resultado por 7, y 7 por 3 es 21 y aparecen otros dígitos, que no nos van a interesar. Si ahora miramos las siguientes 4 potencias de 7, va a ocurrir la siguiente sorpresa. Para obtener 7 a la 5 tenemos que multiplicar 7 a la 4 por 7. Este número terminaba en 1, entonces si volvemos a multiplicar por 7 va a terminar en 7 y van a aparecer otros dígitos. Si este número lo multiplicamos por 7, 7 por 7 da 49 y van a aparecer otros dígitos. Y puedes observar que se están repitiendo las mismas últimas cifras que en las primeras 4 potencias. Es decir, en las potencias de 7 también tienen un ciclo de 4 números en que terminan. Como puedes observar acá. Acá teníamos los últimos dígitos de las potencias de 2 y aquí vamos a escribir los últimos dígitos de las potencias de 7, que van terminando en 7, luego en 9, luego en 3 y luego en 1. Organicemos toda esta información en una nueva tabla. Aquí vamos a escribir valores para acá, aquí los últimos dígitos de 2 elevado a ese número y aquí los últimos dígitos de 7 elevado a ese número. Entonces, cuando k es un múltiplo de 4, 2 elevado a un múltiplo de 4, aquí observamos que termina en 6. Y cuando 7 lo elevamos a un múltiplo de 4, aquí descubrimos que termina en 1. Entonces, aquí arriba podemos observar lo siguiente. Si tenemos un número que termina en 6, si tenemos un número que termina en 1 y a ese resultado le sumamos 9,
Todo esto va a sumar en las unidades un número que termina en 6. Y nosotros necesitamos que todo esto termine en 0 o en 5. Por lo tanto, k no es un múltiplo de 4. Ahora, ¿qué pasará cuando k es el antecesor de un múltiplo de 4? Es decir, múltiplo de 4 pero menos 1. Aquí en las potencias de 2 estamos en este escalón. 2 a la 3, o 2 a la 7, o 2 a la 11, etc. Y en ese caso, las potencias de 2 terminan en 8. Es decir, acá nos da un número que termina en 8. En el caso de 7, cuando lo elevamos a 3, a 7 o a 11, siempre terminan en 3. Por lo tanto, acá siempre nos da un número que termina en 3. Y ahora analizamos este numerador. Cuando k es el antecesor de un múltiplo de 4, 2 a la k es un número que termina en 8, 7 a la k es un número que termina en 3, y a este resultado le vamos a sumar 9. Y si resolvemos, 8 más 3 es 11 y más 9 es 20. Es decir, en este caso nos da un resultado que termina en 0, y esto nos sirve. Por lo tanto, después de toda esta vuelta, acabamos de descubrir que cuando k es el antecesor de un múltiplo de 4, va a obligar a que esta división sea exacta, y por ende esta expresión sea un número natural. Así que hasta ahora lo que hemos descubierto es que la letra k está obligada a ser un múltiplo de 4 menos 1. Puedes comprobar que no nos sirve que k sea un múltiplo de 4 menos 2 unidades, es decir, si probamos con esta fila no nos va a resultar, ni tampoco con los números que están en la primera fila. Pero a nosotros nos preguntan en qué cifra termina 3 a la k, y eso lo vamos a analizar aquí. Si comenzamos a ver las potencias de 3 a la k, tenemos 3 a la 1, 3 a la 2, 3 a la 3, 3 a la 4, y esto nos da como resultado 3 a la 1 es 3, 3 a la 2 es 9, 3 a la 3 es 27 y 3 a la 4 es 81. Y aquí tenemos que 3 se está elevando al antecesor de un múltiplo de 4 y puedes ver que termina en 7. Pero cuidado, aquí solamente estamos viendo cuando 3 se eleva a 3. ¿Qué pasará si elegimos otro antecesor de múltiplo de 4? ¿Terminará en 7 o dependerá del valor de k? Entonces vamos a analizar las siguientes 4 potencias de 3 y nos vamos a encontrar con una nueva sorpresa. 3 a la 5 nace de multiplicar este número por 3, y cuando 3 multiplica 1 queda en 3 y otros dígitos. 3 a la 6 nace de multiplicar este número por 3, y 3 por 3 nos da 9 y aparecen otros dígitos. 3 a la 7 nace de multiplicar este número por 3 y aquí termina en 3 por 9 es 27 y aparecen otros dígitos. Y finalmente acá, si multiplicamos este número por 3 obtendremos 3 a la 8 y 3 por 7 es 21 y aparecen otros dígitos. Y como puedes corroborar, las potencias de 3, los últimos dígitos, siguen un ciclo también cada 4 potencias. Por lo tanto, siempre que le vemos 3 al antecesor de un múltiplo de 4, va a terminar en 7. Por lo tanto, la respuesta correcta es alternativa C. No depende del valor de la letra K. Bien amigos y amigas, que estén bien.